Bien, hermanos, vamos al mensaje de hoy, a Tito capítulo 1. Yo les estuve compartiendo un poco ahí en el grupo de la iglesia, que vamos a seguir con Tito. Vamos a terminar, Dios mediante, toda la carta del apóstol Pablo a Tito. Ya hemos entrado en un contexto de cómo él escribe. Este es el tercer grupo de epístolas pastorales. Y vamos a tomar del versículo 5, el mensaje es del versículo 5 al versículo 9. No lo vamos a terminar todo porque me quiero detener en una primera cualidad que habla del hombre de Dios, pero vamos a leer hasta el contexto que es el versículo 16. Dice a partir del versículo 5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Versículo 10, hay un cambio acá con el por qué, dice: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Oremos una vez más para que el Señor nos guíe. Señor, te damos tantas gracias porque podemos estar en esta mañana, en este día, que no solamente lo apartamos para descansar, para estar en familia, sino sobre todas las cosas para glorificarte y honrar tu nombre, Señor. Te damos gracias porque queremos estar frente a tu palabra, Señor. ¿Qué otro lugar podríamos estar que no sea frente a tu palabra, Señor? Y esta ser expuesta delante de nuestros ojos. Te pedimos tu asistencia, tu ayuda, Señor, guíanos, y gracias nuevamente por poder estar reunidos como iglesia, como familia de la fe, para juntos poder meditar en tu palabra, Señor. Que en cada lugar, en cada banco, cada persona, hombre, mujer, niño, Señor, le hablas el entendimiento para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de su ser, de su alma, Señor, y Señor, que nos transformes, que nos cambies, te lo pedimos una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo, ¿no? Que la sabemos toda. Ayer justamente me pasó un hecho que yo digo, se habían equivocado pensaba una hermana que se habían equivocado en el día y horario del estudio bíblico de mujeres. Y yo me fijé en el boletín que hice el mes pasado y lo había puesto bien. Lo puse bien. Entonces le digo a la hermana: es raro que yo me equivoque. Yo casi que nunca me equivoco. Obviamente en chiste, ¿no? Y me dice: los hermanos que mandaste el boletín para que den los anuncios, pusiste 26 de septiembre y no cambiaste octubre. O sea, es octubre. Y entonces ahí es como que el Señor me tapó la boca, ¿no? ¿Ves que me puedo equivocar? ¿Ves? Pero si bien era modo de chiste, muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo.
¿no? Y más cuando son las cosas del Señor o cómo hacer las cosas en la iglesia. Como que a veces creemos que al tener tantos años de iglesia o tener tanta experiencia, nosotros caemos en el error de decir, yo conozco cómo se hace esto, y a veces estamos equivocados, porque la verdad es la palabra de Dios y yo me tengo que fijar en la palabra de Dios para no errar, porque tal vez me estoy yendo tras un pensamiento humano, un pensamiento de hombres, un pensamiento mundano. Déjenme contarles una historia que está en un libro interesante, no se consigue acá, yo lo tengo porque me lo regalaron, me lo trajeron de afuera. El autor es John Benton y habla acerca de Tito, de toda la carta de Tito. Y él cuenta una historia interesante antes de entrar en este contexto a partir del versículo 5 de Tito capítulo 1. Y él dice lo siguiente: hay una historia que habla de una avioneta que llevaba 4 pasajeros. En ella iban el piloto, 2 jóvenes y un viejo cristiano. Estaban volando cuando de pronto se oyó la voz del piloto a través de los altavoces y decía así el piloto: tenemos serios problemas en los motores, nos vamos a estrellar y solo hay 3 paracaídas. Siguió diciendo: tengo una mujer y una familia que me necesitan, así que me llevo uno de los paracaídas, adiós. Y saltó del avión. Y entonces quedaron los otros 3. Y ya faltaba un paracaídas. Quedaron los 2 jóvenes y el viejo cristiano. Inmediatamente dice, uno de los jóvenes dijo: debo decirles que soy el joven más brillante e inteligente del mundo. Tengo un cociente intelectual de 175 y el mundo me necesita. Ya soy un gran científico y es muy posible que descubra una cura para el cáncer o el SIDA, así que me llevo un paracaídas, adiós, y saltó del avión. Y quedaba un paracaídas. Y en ese momento el viejo cristiano empezó a hablar al adolescente que quedaba. Quedaban 2. Y en teoría es un paracaídas. Y dijo, el viejo cristiano le dijo: llévate vos el paracaídas que queda. Soy viejo, he disfrutado la vida y sé que cuando muera estaré con el Señor Jesús, mi Salvador. Así que llévate el último paracaídas, no pasa nada, le dijo el viejito. A lo que el joven respondió: no se preocupe, no hace falta que haga algo así. Aún quedan 2 paracaídas. El joven más inteligente y brillante del mundo acaba de saltar con mi mochila. Si bien esto es gracioso, y por supuesto que nos causa gracia, a mí me causó mucha gracia, pero esto nos hace ver un poco que muchas veces nos creemos que sabemos todo, que tenemos muchas cosas en clara, y lo que nosotros tenemos que ver, que la palabra de Dios es la que nos marca la guía y el rumbo de lo que nosotros tenemos que hacer. Solamente encontramos la seguridad y la verdad en la palabra de Dios, no en lo bueno que yo puedo hacer o lo súper inteligente que yo pueda hacer. Y nosotros sabemos que cuando se forma una iglesia, o tal vez muchos no han tenido la posibilidad de estar en una iglesia naciente, nosotros acá tenemos una iglesia que ya estaba establecida, pero había problemas dentro de la iglesia. Imagínense que el apóstol Pablo le dice a alguno de ustedes: ahora tenés que ir a esta iglesia que yo empecé a fundarla, que fue constituida, pero a su vez ahora hay muchos problemas. Se han metido gente que están causando divisiones, que están trayendo falsas enseñanzas, y ahora hay que arreglar todo esto. Inclusive cuando Pablo estuvo ahí en la isla de Creta, él no había terminado todo su trabajo. Todo lo que quiso hacer no lo pudo hacer. Y cuando nosotros estamos frente a esto, nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo se hubiese comportado, cómo era el pensamiento de Tito?
había estado con el apóstol Pablo, él había tenido oportunidad de estar con algunos apóstoles también. Y él podría haber dicho, ir ahí a la iglesia y haber dicho, ¿saben quién soy yo? Yo soy Tito, amigo de Pablo, yo me codeo con Pablo. Entonces ahora voy a empezar a arreglar todo esto. Todo este lío, ahora yo traigo una nueva estrategia, traigo algo nuevo que va a arreglar la iglesia. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Pablo le va a empezar a decir a Tito es que lo que él ha aprendido, todo lo que sabe inclusive doctrinalmente, lo tiene que vivir en su propia vida y tiene que ser humilde, porque tiene que demostrar eso a la iglesia. Y una de las cosas que nos resalta acá, y deseo que podamos ingresar hoy a una sección donde nos vamos a introducir en la sana doctrina y la piedad de la iglesia, que una iglesia local que no está funcionando correctamente, lo que debe hacer es buscar un orden establecido en las Escrituras. Posiblemente ahora no nos toca el caso, pero conozco de algunos hermanos que tuvieron que ir a iglesias donde había un lío tremendo y tenían que organizar la iglesia, empezar todo de nuevo. Había peleas, había divisiones, había pleitos y tenían que ir a pastorear la iglesia en ese contexto. Y no es nada fácil, no es nada fácil, porque no conoce tanto a las personas y no sabe tanto el contexto. Como si por ahí, como decíamos el proverbio, si nosotros sabemos que empieza a surgir un problema dentro de la iglesia, yo ya sé dónde se inició el fuego. Pero en este caso, posiblemente el fuego ya está iniciado y ya tomó varios sectores. Y entonces tenemos que ser sabios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para poder ser dirigentes fieles y cualificados para la tarea que se debe realizar. Y esto nos anima porque nos anima como iglesia a crecer en santidad. No solamente los ministros del Evangelio tienen que ser santos, sino que toda la iglesia tiene que crecer en santidad. Toda la iglesia va camino hacia ese propósito. No solamente el pastor tiene que ser santo, los diáconos tienen que mostrar ser obreros y hijos de Dios, sino que todos nosotros tenemos que ser y mostrar ser hijos de Dios. Y tratar de ver que lo que nosotros creemos y predicamos condice con nuestra vida. Y los hombres en especial, ser llenos del Espíritu Santo, mostrando una vida que glorifica a Dios en todas sus áreas, porque lo que acá se estaba poniendo adelante era hombres fieles. Se va a buscar hombres fieles que no solamente conozcan la palabra de Dios, sino que vivan una vida transformada. Entonces, ¿quién debe dirigir la iglesia? ¿O quién debe pastorear también la iglesia? ¿Cómo se debe corregir una iglesia que va por mal camino? Y en esto nosotros tenemos que saber que el Señor está tratando con nuestro carácter, con nuestro carácter. Esta iglesia a la cual Pablo está mandando a Tito, no lo está mandando porque tal vez hay algo deficiente, necesitan más seminarios bíblicos, necesitan más enseñanza bíblica, necesitan empezar a predicar expositivamente. No está diciendo eso Pablo. Lo que necesitan es que tienen que vivir una vida transformada. Tienen que vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y eso es lo que la iglesia tiene que perseguir. Vivir de acuerdo a lo que profesa, a lo que cree, a lo que nosotros creemos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero estas preguntas yo creo que se responden ahí en el versículo 5, pero también en el versículo 6 y 7. Dicen, noten que el versículo 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pero miren el versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible. Y miren lo que dice el versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible también. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, necesitamos poner en orden cosas en la iglesia. Hay cosas que yo no pude terminar y ahora yo te dejé en ese lugar para que vos termines lo que yo no pude seguir. Pero la iglesia tiene que tener un orden y una iglesia bíblica no tiene que pensar que el orden es los programas.
no son los programas lo que marca el ritmo de la iglesia. No son cuántos departamentos tengamos de cada cosa. Yo recuerdo que una de las cosas que se hace inclusive todavía en la iglesia bautista tradicional, y no digo que esté mal, por favor, no me malinterpreten, es que el pastor empieza a organizar una iglesia que toma por primera vez, tal vez es una iglesia que hay poquitos miembros, está desorganizada, entonces empieza a hacer departamentos. Y nos encontrábamos con pastores, a veces en otros lados, venían pastores viejitos ya, no solamente ancianos por lo que sabían, sino también ancianos de edad. Y entonces decían, agarraban un papel y decían, bueno, vamos a empezar acá a acomodar. A ver, las hermanas tal, ustedes van a ser parte del ministerio femenil, y ya las anotaban. Y el hermano fulanito de tal, que veo que no falta nunca, va a ser parte del ministerio varón, va a ser parte del ministerio de jóvenes, y así, todos ministerios, y ya se organizaba todo. Pero nunca se veía si esos verdaderamente eran personas salvadas, si tenían frutos, si vivían en santidad, y después venían los problemas. Y cuando nosotros vemos acá que una de las cosas que Pablo dice, para poner en orden la iglesia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, lo que leímos en los primeros versículos, es la centralidad de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, es vivir una vida que adorne la doctrina de Dios. Es vivir con un... Y cuando Pablo empieza a organizar acá, de acuerdo a los versículos 5, 6, 7, bueno, y podríamos decir hasta el versículo 9, el 8 y el 9 también, hay 3 áreas específicas que Pablo dice que los dirigentes que tienen que gobernar la iglesia tienen que tener y tienen que ser irreprensibles. Y estas son, en primer lugar, que la iglesia tiene un orden. En segundo lugar, la iglesia necesita hombres que gobiernen bien. Eso lo deja bien en claro, que gobiernen bien. Pero la iglesia necesita hombres irreprensibles. Por eso lo dice ahí, en el versículo 5 hay 7, que la iglesia de Creta necesitaba hombres ancianos y obispos. Ancianos y obispos. Ancianos por el término de que son pastores que van a pastorear la grey del Señor. Obispo es por la posición que ellos tienen. Entonces, cuando dice ancianos y obispo es un término que se usa indistintamente, es lo mismo. Uno marca lo que tiene que hacer, el otro es la persona que está cualificada para eso. Y la iglesia de Creta necesita hombres irreprensibles. Bueno, los versículos 5 al 9 dice eso. Pero vamos a empezar a ver cómo es una iglesia que está desordenada y cómo se pone en orden. Y yo creo que esto también sirve para que prestemos atención, porque nosotros queremos que haya plantación de iglesias en toda la Argentina. Y a su vez nosotros queremos que de esta iglesia haya hombres preparados para que comiencen una obra, sea, no sé, otra obra acá dentro de la ciudad, si es necesario, afuera, a 100 kilómetros, a 80, a 120, no sé, los que haya. Pero necesitamos saber cómo se comienza. Generalmente las obras o las iglesias se han comenzado con grupos de estudio bíblico. No hay ancianos, no hay pastores todavía, pero empiezan en torno reunidos a la palabra de Dios. La congregación, la iglesia se forma con la base de la palabra de Dios. Muchas veces pasaba en otros tiempos, o sigue pasando todavía, que había un grupo que necesitaba un pastor y en la asociación bautista se llenaba una planilla de qué pastor vos querías tener. Entonces tenías una lista de candidatos y más o menos como hacen los clubes de fútbol, ¿no? ¿Cuál es más funcional? Y ahí se llenaba, y este pastor tiene estudios en tanto, consejería, todo, y uno elegía el mejor, ¿no? Y a veces no lo encontraba porque ya se lo habían sacado. Entonces trataban de elegir el mejor para que pueda pastorear en la iglesia. Y venía ese pastor. Y un currículum espectacular, pero nunca se conocía a su familia. Venía solo, no se sabía quién era la esposa, los hijos. Y después se encontraba en algunos casos, no digo que en todos, se encontraba que ese pastor no vivía
una vida piadosa. Solamente tenía un buen currículum, tenía tal vez algo bueno que haya estudiado, donde haya estado, pero su hogar no estaba bien, su esposa no estaba bien, sus hijos no estaban bien. Y había un problema ahí. Y tal vez duraban algunos años hasta que pasado 3 o 4 años estallaba un conflicto familiar y el pastor terminaba renunciando. Entonces, si nosotros necesitamos ver el orden que tiene la iglesia, acá es el punto de partida, donde nosotros no podemos perder de vista esto, porque así es como se comienza. Noten lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué causa? Uno dice, ¿no? ¿Qué causa? Bueno, se habían fundado iglesias ahí en la isla de Creta, pero no se encontraban en buen estado. No estaban del todo bien. Las iglesias habían avanzado, habían crecido, se les había predicado el evangelio, pero no estaban del todo bien. Y nosotros lo vemos ahí en el versículo 9, donde dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, lo que necesitaba es hombres que tengan un espíritu para poder enfrentar a los hombres que ya habían metido las falsas enseñanzas en la iglesia. Imagínense tener que venir a una iglesia, no sé, digo, como esta, no sé si era en cantidad como esta, tal vez era un poquito más o menos, pero ya hay una falsa doctrina y tiene que venir un pastor y sentarlos cara a cara y empezar a decirle qué es lo que estás enseñando. Esto no es para la iglesia. Y seguramente esa persona ya tenía adeptos adentro. Imagínense el lío que se puede llegar a armar. La contienda, uno dice, es como agarrar una papa caliente. Sin embargo, Pablo le dice a Tito que tenía que hacer esto, Casi lo mismo que le dice a Timoteo. Nada más que son dos iglesias diferentes, una es de Éfeso, la otra es de Creta. Pero a Timoteo, inclusive Pablo, pareciera que Timoteo era un poquito más como que, no sé si tendría temor, porque en muchas partes él lo anima, Timoteo, sé valiente, esforzate, Timoteo, porque tenía que enfrentar también contradicciones. Y esto era necesario en cada ciudad, en todas las iglesias, que estos hombres puedan enseñar, tener una buena enseñanza, contradecir a los que estaban dando una mala enseñanza. Y una cosa era que también Tito tenía que hacer, cerrar la brecha que había entre lo que creían y cómo lo vivían. Lo que tiene que hacer es, una cosa es lo que creen también, lo que inclusive Cristo dijo que está bien, pero otra cosa es cómo están viviendo. Están hablando una cosa y están viviendo de otra manera. Entonces ahora se tiene que cerrar esa brecha, porque uno no solamente tiene que enseñar la palabra del Señor, creer la palabra del Señor, tener sana doctrina, sino que también lo que tiene que hacer es reflejarla y vivirla. Y esa es la brecha que se tenía que cerrar, porque había bastante distancia en lo que ellos decían creer y lo que estaban haciendo. Y noten que recordamos que el versículo 1 al final, que ya lo vimos, dice el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Yo tengo que conocer la verdad, pero a su vez tengo que vivir piadosamente. Y el versículo 16 casi que lo termina con la misma intención. Noten que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Y esto es lo que estaba sucediendo. Niegan al Señor, siendo, dice, abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Una palabra bastante fuerte, ¿no? Imagínense Pablo diciéndole eso a Tito. Y uno diría, Pablo, ¿cómo puede ser tan duro? Pero verdaderamente esa era la descripción de estos hombres, o de esta iglesia que tenía que ser corregida. Y en Creta había algo erróneo, que la verdad no estaba conduciendo a la piedad como debería. No se estaban portando correctamente, eso sería. Cuando nosotros nos ponemos a pensar esto, podemos leer la Biblia, memorizar versículos y todo,
pero nosotros nos portamos correctamente hacia otros mostrando lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Lo reflejamos con nuestra vida? ¿O somos una cosa acá, lo que profesamos y creemos, y afuera somos otra cosa? Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Creta. Esto es lo que había que corregir. Y aún sus líderes los posibles líderes estaban cayendo en esto, porque ya había hombres que no habían sido señalados como ancianos, pero había muchos que los estaban escuchando y ya habían empezado a tener un liderazgo de una forma forzosa. Entonces a estos hombres había que callarlos. Pablo dice ahí, hay que taparles la boca. Literalmente es como que él está diciendo, corre y metele la mano en la boca para que no digan nada. Y esto era algo urgente. No rebosaban el espíritu de santidad y amor sacrificado de Cristo. Cuando leímos el contexto vemos que también aún estaban atrapados en la sensualidad y el materialismo de una sociedad pagana similar a la nuestra. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que pasa hoy ya pasó y está en la Escritura. Y nosotros solo tenemos que ver ciertos patrones para poder descubrir lo que hoy pasa ya pasó en otro tiempo. Y tenemos que ver lo que el Señor nos dice, cómo corregirlo. Y la iglesia en este sentido estaban centradas en sí mismas, estaban atrofiadas, inmaduras, necesitaban ser enderezadas. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Bueno, donde las personas son egocéntricas y prepotentes, como el joven este que agarró el paracaídas y saltó, ¿no? No le importaba nada. Muchas veces lo que sucede es que comienza a haber rivalidades, porque se quiere ver quién es el más fuerte, quién es el que tiene más poder, quién es el que tiene más peso. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia, y acá estaba pasando. A veces ha pasado en las iglesias donde tal vez hay no solamente grupos, tal vez de familias que tienen un cierto peso. Y hasta han amenazado inclusive a pastores de decir, mirá que si yo me voy, se van todos estos conmigo, ojo, conmigo. Tremendo. Rivalidades, egocentrismo. Es preciso dar orden al caos. Pablo le está diciendo acá a Tito. ¿Cómo? Bueno, la respuesta de Pablo ahí consiste en establecer dirigentes cristianos en cada iglesia. Acá empieza a ponerse en orden las cosas. No es quien grita más fuerte, no es quien tiene más poder o más plata. Antes, cuando se jugaba al fútbol, para ser el capitán del equipo era el que pateaba más alto. El que pateaba la pelota más alto era el capitán del equipo. Bueno, acá no es así en la iglesia del Señor. Acá tienen que ser hombres fieles, hombres que no solo conozcan y enseñen la verdad, sino que la vivan en sus propias vidas, porque tienen que ser ejemplo de los demás. Y eso es lo que Pablo le va a decir. Dijimos ahí que dice hombres irreprensibles, ¿no es cierto? Si leemos superficialmente ahí los versículos 5 al 9, observamos algunos factores generales respecto al liderazgo. Note que dice, versículo 5, le llama ancianos, y este término tiene un trasfondo judío de los ancianos, donde se empleaba para referirse a los hombres de buena reputación o que supervisaban ciertos asuntos, supervisaban los asuntos de su pueblo o de la ciudad. No solamente eran hombres que peinaban canas, en algunos casos no eran viejos de edad ancianos, sino que eran hombres que tenían una cierta madurez y un cierto conocimiento. ¿Se acuerdan la mujer de Proverbios 31? ¿Qué hacía su marido? En el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Obviamente, no está diciendo venían de toda la tierra a sentarse, sino que aquellos que estaban juzgando y poniendo un orden a aquellas cosas importantes para ese lugar. Pero eran como que eran los más sabios, los que tenían una gran sabiduría y se los reconocía. Se estaba transfiriendo esta idea entonces al entorno eclesiástico. Cuando Pablo está diciendo esto, dice, hay que poner ancianos en la iglesia, está utilizando esta misma connotación, que tienen que ser
que cada iglesia es una comunidad del pueblo de Dios y que necesita ancianos, que implica que estos hombres deben ser cristianos con experiencia, con una fe verdaderamente madura. Por desgracia, muchas veces esto no acompaña a los años, ¿no? A veces podemos tener muchos años y ser muy maduros en las cosas bíblicas, o ser muy maduros en cuestiones que hay que poner un orden. Entonces no se está refiriendo tanto a la edad, sino a una madurez en la fe también. Debían ser hombres que pudieran ser respetados y capacitados de guiar con su ejemplo y sabios consejos. Ahora, qué compromiso para Tito, ¿no? Porque le está diciendo, vas a tener que elegir dentro de la iglesia hombres que tengan esta cualificación. Y así es como comienza una iglesia. Cuando se empieza un grupo de estudio bíblico, que se empieza leyendo la Biblia, no hay pastor, no hay diáconos, generalmente lo que nosotros oramos es que de ese grupo salga por lo menos los diáconos, lo más rápido, los que tienen que organizar. Y ya algunos empiezan a dar desde el comienzo alguna descripción de lo que dice la Biblia. Entonces, fácilmente la iglesia lo puede señalar, o el grupo ese lo puede señalar. Vos podrías ser un buen diácono para nosotros. No es un pastor, tal vez no tiene el llamado de pastor o anciano, pero sí de poder organizar las cosas, de poner en orden, qué sé yo, a qué hora nos juntamos, ponemos 4 sillas, traemos mate, lo hacemos a tal hora, no sé, va poniendo en orden esas cosas. Ver cómo llega un hermano, lo voy a buscar, lo traigo. Y ahora ese grupo empieza a orar por un pastor o un anciano, porque lo necesita. Y cuando el Señor empieza su obra, Él va a levantar hombres fieles. Pero note que Pablo también no solo le dice, Tito, vos tenés que nombrar ancianos, pero también tienen que ser administradores. El versículo 7, noten ahí, dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Lo que está haciendo lo hace bajo los ojos de Dios, no bajo los ojos de los hombres. Si bien los hombres están viendo su cualificación y es importante, pero no lo están haciendo con la intención de tener el elogio de los hombres. Lo están haciendo por tener el elogio de Dios. Dios es el que te está mirando. Dios es tu jefe, tu patrón, es aquel a quien tenés que rendir cuentas. Y dice administradores, que son hombres que tienen el cargo de vigilar la obra de Dios, su iglesia. Por eso este término administrador está muy pegado al término pastor, porque es alguien que está mirando y está administrando lo que Dios le dio. Estas ovejitas son mías, el Señor las compró con su sangre, yo las gané con mi propia sangre, ahora se las pone a hombres débiles, en el cual Él ha salvado y está transformando, santificando, ya nos ha regenerado, pero ahora le pone bajo cuidado y que administre este rebaño. Y tiene que ser un buen administrador. Y noten que este término administrador tiene 2 sentidos. En primer lugar, pastores que vigilan sus rebaños para guardarlo de los lobos y del peligro que estos puedan tener o traer. Y en el otro sentido, son mayordomos de una gran casa que supervisan la labor de los criados y que hagan lo que sus amos le dijeron. Eso es lo que significa el término administrador. Pablo le está diciendo, elegí hombres que sean maduros espiritualmente, que vos ves, que lo que predican lo viven y tienen un buen testimonio, pero que sean administradores, que van a velar la iglesia del Señor, que van a pastorear la iglesia del Señor, que la van a cuidar, que van a estar atentos. Hermanos, hay un excelente libro que se llama de John Piper, Hermanos, no somos profesionales. Los pastores no somos profesionales, de ninguna manera. Somos siervos, no hacemos las cosas profesionalmente como un ingeniero, como un arquitecto, como un CEO. No somos nada de eso. Y lamentablemente hoy muchas iglesias se comportan más como un CEO que como administradores de Dios. De un señor que le dio a un amo que tiene que ver y organizar a sus criados y todo lo que tiene bajo su cuidado. Y es lo que no tiene que suceder. Entonces los ancianos reciben el llamamiento tanto para cuidar de la iglesia como para estimular a la iglesia en su obra para Dios. ¿Y las herramientas cuáles son?
¿Qué herramientas tenemos? Yo elijo ancianos que sean buenos administradores, pero ¿qué herramientas me da, Señor? Bueno, acá está la herramienta. Es la palabra de Dios, es la sana doctrina. No es el libro de, no sé, de Rick Warren o de Peter Warner de Igle Crecimiento. Nada de eso. Eso es filosofías huecas, vanas sutilezas. Eso es, no sirve para nada. Lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, porque la herramienta es la verdad apostólica de lo que se predicó, el mensaje de Cristo, el mensaje de los apóstoles, lo que estamos viendo en Hechos, es la verdad de la palabra de Dios que tenés que seguir predicando. ¿Y hoy qué necesitamos? ¿Y la iglesia qué necesitan? La verdad de la palabra de Dios. No necesitan otra cosa. ¿Por qué inventamos otra cosa? Somos tremendos. Somos tremendos. ¿Cómo creemos que somos los más genios de todo? No, y la iglesia no crece. Ya, la iglesia nadie quiere abrir la Biblia. Ahora voy a contar historias. Y tenemos a payasos que se compran iglesias de cristal y todo lo demás y realmente entretienen a la gente y no los lleva a ningún lado, no les guía el camino de salvación. Los hacen doblemente hijos del infierno. Y eso es tremendo, hermanos. Nos tendría que hacer temblar. Cuando el Señor le dice a Tito, lo que tenés es la palabra de Dios, lo que vos vas a exhortar con sana enseñanza, con una buena doctrina, la palabra de Dios, con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Por esto para nosotros las Escrituras es el alimento de nuestra alma y es la espada del Espíritu para nuestra batalla. Por eso hacemos tanto énfasis en leer la Biblia, en que la Biblia sea carne conmigo. La palabra de Dios no solamente me transforma, sino que yo la tengo que llevar en mis pensamientos, la tengo que atesorar en mi corazón, la tengo que tener en mi boca, la tengo que tener frente a mis ojos, pero la tengo que vivir, la tengo que vivir. Necesitamos eso y la iglesia necesita eso. Noten que dice versículo 5, ancianos en cada ciudad. Menuda tarea tenía Tito. No solo es una iglesia, sino en los distintos lugares. Tito, ahora vos te vas a tener que ver estos hombres y ponerlos en cada ciudad. No era una tarea fácil. En el Nuevo Testamento no encontramos a un pastor o un ministro. Noten que dice ancianos en cada ciudad. Siempre hay una pluralidad. Una iglesia necesita más de un pastor. Es así. Una persona no puede hacer todo solo. Imposible, hermanos, imposible. Por eso la necesidad de que nosotros sigamos orando para que el Señor levante otro pastor acá. Porque la tarea se va intensificando y hay que hacer las cosas bien. Y a veces el cansancio y a veces tantas cosas en tener en la cabeza, muchas veces se corre el riesgo de decir, bueno, más sí, mirá, si querés hacer esto y ya está, estoy cansado. ¿Y qué hago? Estoy pecando. Una respuesta así no sería buena. Me ganó el cansancio, no pude hacer todo solo, entonces se necesita ancianos también para pedir consejos, para trabajar. Por eso Pablo dice ancianos en cada ciudad. El trabajo del liderazgo cristiano es un trabajo compartido. Y una iglesia no debe ser guiada por un solo hombre, sino por un grupo de hombres que comparta ese liderazgo. Y esta es una gran ventaja. Es una gran ventaja para la iglesia. Es una gran ventaja para la iglesia. Por eso creo que esto es un punto de partida para que sigamos orando, para que el Señor levante hombres entre nosotros y los señalemos para que puedan hacer y ayudar en esta tarea. Es tan necesario. Cuando un hombre está cansado y desgastado, como les decía, hay otros dirigentes que pueden seguir llevando la carga. Y pasa que los problemas no sacan número, ¿no? Los problemas vienen todos solos, vienen todos juntos. Es como que sacaste un número, vas a comprar a algún lugar, sacaste un número y vos vas a atender a uno. Imagínate que sacás un número y te vienen 20. Decís, pará, ¿cómo? ¿Y los otros no sacaron un número? No, somos todos nosotros juntos. Y así vienen los problemas. Entonces se necesita una pluralidad de ancianos. Y un liderazgo compartido también previene que un solo hombre adquiera demasiada prominencia en la congregación. Como que quiera ser exaltado, ¿no? Vos sos el principal. Y nos pasa eso a nosotros, ¿o no nos pasa? Cuando decimos la iglesia de IBCJ, ¿a quién se le viene a la mente?
Sugel Michelén, decía. La iglesia de Sugel, y no es de él, son 9 pastores más. Y así podríamos decir con otras iglesias que escuchamos lindos mensajes. Son otros hombres, pero siempre el tema de la prominencia siempre está, lamentablemente. Yo me acuerdo que una vez, hablando con el pastor Sugel, le dije, pastor, ¿por qué le gustaría que ore? Y él me dijo, para que no se me suban los humos a la cabeza. Porque es tan buscado, es tan querido, tan apreciado y tan escuchado sus mensajes que a veces nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ¿no? Tiende a idolatrar a las personas, un error. Pero eso él luchaba con eso y decía, para que no se me suban los humos a la cabeza. Pero Pablo va describiendo la clase de persona que buscan el liderazgo. Se repite ahí la palabra irreprensible, la vimos, versículos 6 y 7. En el liderazgo cristiano los hombres inmorales o indignos son una vergüenza para la dirigencia eclesiástica. Son una vergüenza. Estuve escuchando esta semana, había unos hermanos que me contaban de un pastor que yo lo he escuchado, no es mucho, de nosotros no lo conocemos, pero yo lo tenía en alta estima por su conocimiento y su saber. Él tiene un gran conocimiento de la historia argentina y tiene un gran conocimiento de una cosmovisión mundial de cómo afrontar la realidad del mundo. Y un hombre, una familia que lo conocía, que había ido a su iglesia, dice, ese hombre realmente hace lo que quiere. Es un hombre que sabe mucho, enseña muy bien. La gente lo escucha, tiene programas de radio, pero está tolerando pecados dentro de la iglesia, inclusive el de su propio hijo. Y en vez de que haya una disciplina, él dice, no, se equivocó, hay que dejarlo. Tremendo. Y es como que yo no lo podía creer. Pero un hombre que enseña tan bien, su porte, enseña de años, más de 70 años tiene. Y ven cómo podemos caer en vergüenza. Debe ser alguien que tras su conversión no se vea salpicado por ninguna suciedad. Y uno piensa en el profeta Samuel, en su discurso de despedida, cuando él le pregunta a la gente, ¿se acuerdan lo que le dice Samuel? Es interesante. Miren ahí en 1 Samuel capítulo 12, versículo 3. Acompáñenme ahí rápidamente. Él dice, aquí estoy, dice Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová, si he calumniado a alguien o si de alguien he tomado cohecho. ¿Y qué dijeron ellos? No lo has hecho, no te podemos acusar. Y no estamos hablando de las cosas viejas pasadas, el Señor hace nueva todas las cosas. No estamos diciendo, veamos todo lo inmorales que fuimos cuando estábamos sin Cristo en el mundo, sino que estamos hablando de ahora, después que Cristo me ha salvado, de que ahora el Señor me ha transformado, de que el Señor me está cambiando, me está transformando. Y entonces, por eso les dije que no vamos a terminar hasta el versículo 9, porque imagínense que toda esta introducción es para los versículos 5 al 9, pero solamente me gustaría detenerme en el versículo 5 y 6, porque del versículo 5 al 9, lo que Pablo le dice a Tito, le manda a Tito, que examine 3 áreas específicas del dirigente cristiano. Si hay alguien que vas a elegir y que va a pastorear la iglesia, tenés que tener en cuenta esto. Primero, su vida familiar, su conducta personal y su postura doctrinal. 3 cosas que no pueden faltar en aquellos que van a ser llamados al pastorado. Su vida familiar, su conducta personal y su postura doctrinal. Y como hemos dicho, lamentablemente a veces se ve la última, ¿no? ¿Qué postura doctrinal tiene? Y eso es lo importante. Y la palabra de Dios nos dice que esto es mucho más la característica que el hombre tiene que tener para ser un pastor fiel, que inclusive lo que puede llegar a saber. Es importante, es vital para la iglesia, pero necesita un carácter. Entonces, si empezamos a centrar una iglesia que se ha desviado
Vamos a empezar por los ancianos que son administradores, pero tienen que tener estas cualificaciones. Y solamente quiero ver una hoy, que es su vida familiar o la vida familiar del hombre cristiano. Eso es lo que quiero que pongamos finalmente el ojo ahí. Porque es interesante que tanto acá como en 1 Timoteo 3, al señalar los requisitos de un anciano, comienza con la vida familiar. Comienza con la vida familiar. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué a veces nosotros hacemos tanto énfasis a la familia? Yo ya sé todo lo que tiene que hacer un hombre, sé todo lo que tiene que hacer una mujer, sé cómo tiene que criar a sus hijos, pero el punto es que lo sabemos, pero no lo hacemos, porque vemos que se vive una vida como si no se supiera nada. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito, lo primero es su vida familiar, cómo él vive, cómo tiene a su esposa, cómo son sus hijos. Y aparte, esto está interrelacionado con la iglesia, porque Pablo también le dijo a Timoteo, el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Es imposible. Si no sos un buen administrador de tu casa, no estás listo para pastorear una iglesia. Esa es la realidad. Y podríamos decir, corta, es así. Y ahora cuando nosotros vemos acá y decimos, ¿por qué es importante la familia? Porque nosotros tenemos que saber que estamos dentro de otra familia, que es la familia de Dios. Es importante cómo está mi familia y cómo pastoreo a mi familia, porque yo estoy dentro de una familia que es la familia de Dios. Esta es nuestra familia. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Es decir, hermano, ¿cómo andás, hermano? Y nos encontramos en la calle. Y me encuentro con Ariel y estoy con otra persona. ¿Cómo andás, hermano? Y me dice, ¿tenés otro hermano? Mirá, no se parece a vos, más alto, más flaco. Es que es bueno, un hermano en la fe, obvio. Pero eso da sentido de familia. La iglesia primitiva lo llamaba de esta manera. Por eso Pablo le dijo a Tito que él era como un verdadero hijo en la fe. El término verdadero hijo en la fe da una connotación de que somos una familia. Somos hermanos, tengo hijos espirituales. Es una familia. Y es el contexto de la familia. Por esto, como iglesia, la iglesia es una familia. La forma en que un hombre educa y lleva a su familia es una especie, podríamos decir, como un banco de prueba. ¿Cuál es el banco de prueba de aquel hombre que va a ser el dirigente de la iglesia? Mirar a la familia, mirar a la familia. La iglesia tiene que mirar cómo ese hombre tiene a su esposa y tiene a sus hijos. Ese es el banco de prueba, porque va a tener que pastorear la familia del Señor, la familia nuestra, mi familia en la fe, aquella que el Señor ha comprado con su sangre. Bueno, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5 lo define también. Y si un hombre ha hecho un buen trabajo en su vida familiar, es una base sólida para creer que será capaz de desempeñar un buen trabajo para la familia del Señor, para la iglesia local. Si tiene bien a su familia, es un hombre que podríamos estar mirándolo para que sea un dirigente de la iglesia. Hay otras cuestiones, pero esto es un gran avance. Es un hombre que tiene un carácter, que está viviendo el evangelio dentro de su casa. Y eso es algo muy importante. Y sosteniéndonos sobre la base de las Escrituras, es a causa de que la familia y la iglesia se encuentran tan unidas. Aunque los papeles, en el Nuevo Testamento hay una gran flexibilidad, tanto para los papeles del hombre como de la mujer. Y nosotros lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Pero insiste en que el dirigente cristiano, el hombre que va a guiar a la iglesia o que va a ser anciano o va a pastorear la iglesia, tiene que ser un hombre que esté a cargo en primer lugar de su casa, de su familia. Cuando la iglesia empieza la iglesia obviamente con todos sus problemas demanda mucho y esto demanda sacarte tiempo de tu casa. Generalmente es muy desgastante tanto para una esposa y para los hijos tener que compartirse con un montón. Pero la iglesia siempre tiene que hacer lo posible, si quieren tener a un buen anciano o a un buen pastor, siempre preguntarle a su pastor cómo está tu relación con tu esposa y con tus hijos. Porque donde caiga en esto ya no puede pastorear más la iglesia.
lamentablemente. Entonces eso es sumamente importante. Y muchas veces ha pasado en otros lados, ¿no? Que al no pensar en esto, el pastor no solamente lo exprimían para estar dentro de la iglesia, sino que su esposa era, como decimos, un cero a la izquierda. Y sus hijos no importaban. Y no es de notar que la esposa se empezaba a frustrar, a deprimir, y los hijos no querían saber más nada con la iglesia. Ya veían a la iglesia como un estorbo, o veían a la iglesia como alguien que le exigían tanto a su papá que ya era alguien que los quería tener lejos. Y lamentablemente, hijos de pastores hoy están alejados por esto. Y es una pena, es una pena. Entonces, es algo sumamente importante el pastor y su familia. Y en Efesios 5:23 es interesante lo que dice ahí en relación con esto, ¿no? Porque Timoteo también lo tenía que ver. Y noten que insiste en que la familia tiene que tener una dirección masculina. Por eso el pastor y obispo y anciano es un término masculino y no femenino. La iglesia del Señor tiene que tener hombres que lideren la iglesia. En la Escritura no hay una mujer que sea obispo o que sea anciana. No hay. Anciana puede ser de años o anciana puede ser una mujer madura en la fe que guía a otras mujeres. Pero para pastorear la iglesia de Dios, no. Tanto Tito, cuando Pablo le habla a Tito y a Timoteo, le dice que tiene que ser hombres. Miren el versículo 23 de Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Esto quiere decir que el liderazgo cristiano de pastorear la iglesia recae sobre una persona masculina. Y hoy tenemos serios problemas. En iglesias donde he conocido que hay pastoras, es un problema. Tal vez una mujer excelente, divina la mujer, pero ya se pone en un lugar donde el Señor no la llamó, nunca la llamó. Y le hacemos tanto daño al ponerla en un lugar que no tiene que estar, que arruinamos a esa mujer, se arruina. Y no solamente la mujer, la iglesia, su esposo, todo. No prestamos atención. Así también en la iglesia la responsabilidad recae sobre el liderazgo masculino. El liderazgo masculino tiene que estar en el hogar, esto es la cualificación de un hombre que va a gobernar la iglesia. Tiene que ser un hombre que es la cabeza del hogar, que es el que pastorea a su familia, que es el que va adelante, el que está pastoreando a su esposa y a sus hijos, es responsable. Bueno, si es así, va a poder pastorear la iglesia del Señor. Porque si no es así, si es un hombre que está pensando en que todas las decisiones las tiene que tomar su esposa, ¿qué clase de hombre es? ¿Qué clase de hombre es? El Señor lo puso en una posición y está renegando de esa posición. Y tenemos que ser honestos, hermanos, y ser fieles delante del Señor. Si esa es tu condición hoy, no solamente tenés que arrepentirte, sino pedirle al Señor, Señor, quiero ser un pastor para mi familia, un pastor para mi esposo, un pastor para mis hijos. Porque la iglesia también necesita hombres fieles, que me vean, que vean a mí, que puedan seguir mi ejemplo. Se necesita eso. Y con el tema del feminismo y las mujeres en boga que han tomado el rol que le corresponde al hombre, no tanto es las mujeres atropellando esa posición. El problema es que nosotros como hombres le dimos esa posición, le dejamos ese lugar. ¿Saben por qué? Porque somos unos cobardes, porque no queremos tomar la responsabilidad. Como niños de mamá, ¿no? Llorando ahí, voy a llamar a mi mamá. Para eso somos hombres. Nos tenemos que hacer cargo. Nos vamos a enfrentar delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? No, mi esposa era la que gritaba más fuerte. El Señor va a decir, ¿qué me importa a mí quién gritaba más fuerte? Yo te di la responsabilidad a vos. Cuando en Edén pasó lo que pasó, ¿a quién buscó el Señor? Al hombre. Y por causa de él. Porque era responsabilidad de vigilar a su esposa y no la estaba mirando, no estaba vigilándola, no fue un buen sacerdote. Y cayó todo y perdió todo. Y la ruina hoy nosotros la vivimos. Y esto pasa a diario. Y Pablo tenía esto en claro al poner este orden también respecto a los papeles de ambos. Bueno, habla un poco en 1 Corintios 11, no lo vamos a alcanzar a ver.
1 Corintios capítulo 11 y 14, ahí la iglesia de Corinto un desastre y Pablo empieza a poner el orden. Y en los capítulos 11 al 14 dice qué tiene que hacer el hombre, qué tiene que hacer la mujer, ahí un poco acomoda, pero también ahí en 1 Timoteo 2. Por eso la vida doméstica del hombre nos va a decir mucho si tiene dones o no para el liderazgo eclesiástico. Noten el versículo 6. El corazón de este versículo es que a través de su vida familiar, un anciano debe ser visto como alguien que es fiel y que inspira fidelidad a los demás. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Un hombre fiel a una sola mujer, aún en una cultura donde la monogamia no sea popular, dice será fiel a la iglesia local. Por otra parte, debe ser la clase de hombre que incluye fidelidad con sus hijos. Es interesante el versículo 6 para aclarar, porque según lo que leemos acá, el dirigente cristiano, toda la familia tiene que ser creyente. Toda. Su esposa y sus hijos. Y uno puede llamar a un pastor que su esposa sea creyente y tiene hijos grandes y que el Señor los haya salvado. Pero ¿qué pasa si la esposa queda embarazada y tiene otro hijo? Tiene que renunciar, tiene un hijo incrédulo. Y entonces tendría que decir, bueno, hermanos, dejo por un tiempo hasta que mi hijo crezca, que el Señor lo salve y vuelvo a esto. Y cuando nosotros vemos esto, y esto sería una situación deseable, probablemente exceda lo que Pablo en realidad quería decir. Porque la palabra creyente también puede traducirse como fiel o fiable. Algunas traducciones dicen eso, pero la palabra creyente se traduce como fiel y fiable. Y hay dos motivos para sospechar de la interpretación que requiere que los hijos de los ancianos sean creyentes. Y déjenme aclararlo acá para hacer este comentario, ¿no? Es necesario porque el texto nos lleva a eso. En primer lugar, este mismo requisito excede las exigencias de Pablo para la familia del anciano, cuando en 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí no está diciendo que sean creyentes los hijos, sino que dice que los tenga en sujeción. Entonces Pablo se está contradiciendo con esto que está diciendo. A Tito le dice que sea creyente y a Timoteo le dice que tienen que estar sujetos. Y nos da a entender capaz que no son creyentes. Bueno, y la segunda interpretación de la palabra que le dije de fiel o fiable, en el sentido de obediente, y hace un contraste ahí más factible con el final del versículo 6, porque deben ser fieles y obedientes a su padre. ¿Por qué? Porque no tienen que estar acusados de disolución o ser desenfrenados ni de rebeldía. Y ese es el punto. Que tengan hijos que estén sujetos a tu autoridad. Tal vez no son, todavía el Señor no los ha salvado, pero te obedecen. Si vamos a la iglesia, vamos todos a la iglesia. Si te sentás a leer, vos también te sentás a leer. Y los hijos entienden que hay una sujeción. Y tiene que ser esto de esta manera. Y lo hacen porque están sujetos a la autoridad de sus padres, porque por un lado, por la gracia del Señor, entienden que son personas que Dios puso, aunque todavía no crean, todavía no hayan sido regenerados sus corazones, son obedientes porque los guiamos con mucho amor, le demostramos el amor de Cristo también. Y les estamos deseando que el Señor los salve. Y ellos están sujetos. Miren, yo doy tantas gracias. Para mí los niños de acá son los mejores que hay. Estuve en otras iglesias y yo amo mucho a los niños de acá y muchas veces elogio cómo se comportan. Aguantar el sermón de un pastor casi una hora, no sé, tenés que ser... Yo si sería chico de verdad, chicos, no sé si lo aguantaría. Más con lo inquieto que yo era, pero bueno, ustedes lo hacen y los felicito por eso. Aunque se duerman algunos, los felicito igual. Hay grandes que se duermen también, a esos no los felicito. El problema radica hoy entre la brecha que hay entre la creencia y el comportamiento de los cristianos debido al subjetivismo que hay también. Porque en este tiempo, y más ahora trayendo un poco al tiempo de hoy,
según los psicólogos dentro del siglo XX, dicen que vivimos con tanta ansiedad y preocupación por nosotros mismos que criamos a nuestros hijos con nuestras ansiedades y preocupaciones que da como resultado rebeldía en nuestros hijos. Y quiero que me presten atención acá, porque esto es, probá y vas a ver que es así. Porque a veces nosotros transportamos todas mis ansiedades, todo lo que yo quiero que sea mi hijo, que lo empiezo a sofocar. Y lo empiezo a decir, tenés que leer la Biblia, dale, lee la Biblia, mirá lo que estás haciendo. Una cosa es tener un hijo creyente y recordarle que tiene que leer la palabra de Dios. Otra cosa es tener un hijo que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Todavía el Señor no ha hecho una obra de gracia. Y yo le empiezo a meter obligadamente esto. ¿Saben cuál es el resultado? Cuando crecieron, no los vimos más en la iglesia. Teníamos a mi papá que la verdad me hinchaba tanto de que yo lea la Biblia y yo no quiero saber nada de la palabra de Dios. Y ahora menos. Y a veces pasa que a mí me gustaría que mi hijo, no sé, sea Paul Washer, John MacArthur, qué sé yo, y mi hija Nancy Lee DeMoss. Pero no es así. Y ellos quieren un papá que sea John MacArthur. Y no es así. Todos ideales que no podemos alcanzar. Hombres falibles, ojo, hombres falibles. Pero a veces transportamos esto y queremos, es como el papá que fue un tronco en el fútbol y quiere que su hijo sea Messi. Y entonces está, dale, pégale, gambetealo. ¿Cómo no lo vas a gambetear? ¿Cómo? Y le metemos presiones. Cuidado con eso. Cuidado, ¿saben por qué? Porque lo que estamos haciendo es que tengamos hijos rebeldes. Tengamos hijos a futuro, hijos rebeldes. Seamos sabios. Por eso un error es no prestar atención a lo que nos dice la Escritura de la importancia del Evangelio en nuestras familias. Desatender a nuestros hijos y no solo desatenderlos físicamente, también podemos estar con ellos, pero ausentes. Yo puedo ser un padre que trabaje, estoy en mi casa, yo preparo los sermones dentro de mi casa, pero mi corazón puede estar lejos de mis hijos y mi relación puede estar lejos. Pero ¿cómo puede ser? Estuviste todo el tiempo. Es que no tengo una relación. Puedo saber mucho, puedo inclusive estar presente, pero mi corazón está lejos de ellos. Y ellos se dan cuenta. Y eso también deja hijos frustrados, porque ellos desean el amor de sus padres a su lado, un rato. Podemos leer la Biblia un rato, pero a veces agarrá a tu hijo para salir a jugar a la pelota. No sé, tenés tiempo para ver una película, sentarte con ellos y mirar una película. Tenés la posibilidad, no sé, tiene la Xbox, no sé cuánto. Sentate y jugá un partido, aunque sea. No es pecado eso. Una cosa es que estés 12 horas haciéndolo, ¿no? O 8, 5, qué sé yo. Pero aparte de que es importante sentarnos a leer la Biblia, también es importante salir un día y ver una película juntos, salir a la plaza a caminar, a hacer un deporte con tu hijo, algo. Eso es importante, eso es necesario. Pero lo que pasa es que muchas veces no tenemos tiempo, ¿no? No tenemos tiempo. Los pastores no tienen tiempo a veces. Hay que atender, preparar mensajes y hay que tener un cierto cuidado. Por eso es bueno separar las cosas y decir, este tiempo lo dedico a la palabra, a la oración, pero este tiempo lo dedico a mi familia. Y ni hablar a la esposa. Necesitamos hacerlo. Todos los hombres de esta iglesia necesitan hacerlo. Y me estoy refiriendo a los hombres, principalmente, porque son los sacerdotes. Y quiero que empiece por ahí. Y el Señor nos está llevando a su palabra que tienen que ser así. Y si nosotros no tenemos tiempo para eso, hombres, a tu hijo, ¿cómo lo haces sentir? No tenés tiempo para estar un rato con él. Y el poco tiempo que tenés te la pasás con el celular respondiendo mensajes. ¿Sabés qué le dice eso a tu hijo indirectamente? Que es un inútil y que no tiene importancia. No se lo dije nunca con las palabras, pero con mis hechos se lo dije. Y es tremendo eso. Y el resultado es resentimiento y la ira es la rebeldía. Pero el otro extremo también es ser permisivos. Se tiene que cuidar el hombre
de ser demasiado permisivos, de que le permitimos todo. En primer lugar, hacer tantas cosas que no tengo tiempo, estoy tan ocupado, pero lo otro es ser permisivo. Hagamos de todo y no tengamos cuidado. Papá, quiero ir al recital de Fito Páez. ¡Fua! Qué viejo, ¿no? De Leo Dan. Y así, vamos. Y entonces, vamos, voy con mi hijo y ahí sos un hombre grande. Aparte, ese lugar, ¿te parece? ¿Te parece estar en ese lugar? Pero claro, yo para estar con mi hijo le digo de todo. Lo soy permisivo. Eso es un ejemplo. Podríamos citar otros más. Y cuidado, porque hay un engaño muy sutil. Porque muchas veces cuando la relación marital está mal, o comienza por ahí, colocan al hijo en el centro de la familia. Si yo empiezo a tener problema con mi esposa, lo más probable es que yo centre mi mirada a mis hijos. Y ahora mis hijos es el centro. Y con decir que estoy haciendo algo bien, entre comillas, me estoy ocupando de mis hijos, estoy teniendo un problema con mi esposa y no lo quiero solucionar. Nuestra esposa, ella es la coheredera de la gracia de la vida, no nuestros hijos. Dios nos dio una esposa y nos dio una esposa para que estemos junto con ella porque es una ayuda idónea. Nuestros hijos no lo son. No lo puso en ese orden el Señor. No querramos cambiar los órdenes porque nos va a ir mal. Y entonces me dedico tanto a mis hijos que miren, los chicos se dan cuenta. Y se dan cuenta de que mi relación con mi esposa está tan mal que ahora me dedico tanto a ellos que ellos empiezan a ¿qué? A aprovecharse. Yo ahora no le quiero dar plata a mi esposa porque estoy peleado o me llevo mal. No digo que eso está pasando, hermanos. Ojo, ahora va a decir, está peleado. No, un ejemplo. Y vienen mis hijos, se dan cuenta, como papá no le da plata a mamá, porque ya los escuché, le voy a pedir plata para las mejores zapatillas. Papá, ¿tenés plata? Sí, tomá. Quiero ir al cine, tomá. Quiero ir con los amigos, tomá. Y somos permisivos. Y eso también, ¿saben qué hace? Los provoca a ir a sus hijos. Porque ellos se dan cuenta de que tengo un problema, yo no lo puedo solucionar, y es como que ellos son los catalizadores de mi problema, y yo me estoy refugiando en ellos. ¿Y saben qué pasa? Los llenamos de esa carga y un día van a explotar. Y van a decir, basta, no quiero saber más nada, ni con vos ni con mamá, porque cuando tuviste los problemas, viniste y te refugiaste en mí, y a mí solo me usaste como un escape. Y eso es lo que hace muchas veces. Es como que los padres hubieran transferido la responsabilidad al hijo. El problema que tengo con tu mamá, ahora yo lo transfiero acá y es tu responsabilidad. Y el hijo tiene tanta presión. Lo que él quiere ver es que vos estés bien con tu esposa. Eso es lo que quiere ver. Lo que quiere ver tu hijo es que vos seas amoroso con tu esposa. Lo que quiere ver que estás al lado de tu esposa, que se aman, que se abrazan, que se quieren, que la preferís a ella antes que inclusive a ellos. Y que si tuviera que dar la vida por alguien, no va a ser por tus hijos, va a ser por tu esposa, porque es lo primero. Y ellos, ¿saben qué? Van a tener una seguridad tremenda. No hay nada más precioso que criarse en un hogar donde ves a dos padres con una seguridad y un amor entre ellos mismos. Los chicos están creciendo en un lugar que se ve la mano del Señor ahí y ve el Señor obrando. Pero si hacemos esto, si yo transfiero esto a un hijo, es la receta ideal para que sea un hijo iracundo, airado, furioso, egocéntrico, y se va a rebelar. Y si esto ocurre en la familia de un hombre, se puede aplicar el mismo patrón en la iglesia. Si un hombre es así, entonces en la iglesia va a ser igual. Si un hombre tiene estos problemas en su casa, con su esposa, con sus hijos, entonces ¿qué va a esperar la iglesia? Lo mismo. No esperemos recetas mágicas o diferentes. Si las cosas andan mal en la casa, el pastor va a hacer las cosas mal en la iglesia. Y esto es algo que hay que prestar atención. Si no tiene firmeza necesaria para establecer los límites para sus hijos, ¿cómo tendrá la fortaleza para disciplinar a la iglesia cuando sea preciso, no? Y los solteros como ancianos, uno dice, ¿no? Los solteros como ancianos, ¿qué pasa? No pueden excluirse.
No pueden excluirse. Es más, no están excluidos acá en lo que Pablo dice, porque Pablo mismo era soltero. Él le está dando esta orden a Tito y a Timoteo y él no estaba casado ni tenía hijos. Entonces no están excluidos, pero antes de llamar a un soltero hay que emplear otro criterio distinto del de la vida del casado para comprobar la fidelidad de un hombre y su capacidad de inspirar fidelidad a los demás. Quizás lo que se requiere es un trabajo junto con otro anciano. Si se llama a un soltero al pastorado, lo más probable que se tenga que hacer es que pegate al lado de este hombre, mirá cómo está en su casa, mirá cómo disciplina a sus hijos, cría a sus hijos, atiende a su esposa, ama a su esposa y aprende de él porque te va a servir mucho para la iglesia. Y eso sería lo ideal. Y después que, por supuesto, que se pueda casar, claro. Es lo más precioso. Servir a la iglesia del Señor estando casado, tenemos un gran ejemplo. Es algo precioso. Bueno, vamos a cerrar esto, concluimos. Les dije que me queda una parte, pero ya se nos va el tiempo. Creo que una de las cosas que la palabra hoy nos confronta es, en primer lugar, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Creemos que la sabemos todas? Como el que saltó del avión, ¿no? Que se la sabía todas y al final no sabía nada. No fue cuidadoso con eso. Y muchas veces pasa que, lamentablemente, hermanos, digo, por ahí nosotros pensamos como que la tenemos atada, ¿no? Y decimos, no, esto ya está, ya lo viví, ya sé lo que va a pasar acá. Yo ya tengo experiencia en esto. Cuidado. Lo que necesitamos es reconocer que necesitamos a cada momento la gracia del Señor. La gracia del Señor. Seamos humildes. Seamos humildes. Si hay algo que tenemos que orar es, oremos para ser cada día más humildes, Señor. Dependientes de tu gracia. Yo no la sé toda. Yo no tengo. Fallo un montón de veces. Ustedes me conocen. Fallo adelante de ustedes. Lo fallé en un boletín. Que ustedes lo tienen ahí. Está tachado. Es una pavada, pero fallamos. Una tontería, pero fallamos. ¿Cómo estoy reflejando a Cristo en mi vida familiar? Y esto es algo que, por eso quería detenerme en este punto. ¿Tus hijos te ven como sos acá en la iglesia, en tu casa? ¿Te ven así? ¿Te ven tus hijos, a los hombres le digo, los ven, y a mí mismo me digo, me ven así como en la iglesia? Papá está predicando, enseña un amor tremendo. En casa es un demonio. Cuidado, nos tienen que ver de una sola manera. Un hombre sin doblez, sin dos caras, sin dos caras. Puedo conocer mucho la palabra del Señor, pero puedo ser un hombre con dos caras, con una careta. Acá soy una cosa y en mi casa soy otra, con mi esposa soy otro. Uno de los errores que cometemos muchas veces es no pasar tiempo con nuestras esposas. Y creo que necesitamos pasar tiempo con nuestras esposas. Si los hombres que van a dirigir la iglesia y que vamos a señalar para que dirijan la iglesia del Señor, tienen que ser hombres que amen a su esposa y que pasen tiempo con su esposa. Si no, ya están descalificados. Y que tengan a sus hijos en sujeción, en una disciplina clara. No sean, hermanos, ustedes me conocen, yo les puedo decir esto porque ustedes me conocen y yo hablo con ustedes y saben cuánto amor les tengo. Pero por ahí va a ser algo fuerte que lo que le voy a decir. No seamos cobardes y seamos los primeros en disciplinar a nuestros hijos. A veces cometemos el error y le dejamos a nuestra esposa eso. Agarrá vos y disciplinala vos, porque vos sabés que me enojo. No, el problema es que sos un cobarde. No querés hacerlo porque te lleva tiempo. El Señor tiene que tratar con tu corazón. Tenés que ser el primero en agarrar a tu hijo si está en tus posibilidades. Por supuesto que no siempre estamos, muchas veces los hombres en la casa. Pero cuando están estás vos mirando, ser vos el primero, el que le tenga que, como decimos, parar el carro a tu hijo cuando hay algo que le está contestando a tu esposa. Porque no sos su amigo ni la mamá es la amiga de él. No. Es tu mamá y es tu papá. Ojo, hay un mandamiento sobre eso.
que si vos decís algo contra tu padre y contra tu madre, te van a pasar cosas. El Señor lo va a permitir. Proverbios habla de cómo ese hijo que sea comido por los cuervos de la cañada, aquel que inclusive le diga un gesto a su papá y a su mamá. Ojo a los chicos también que están acá. Ojo con hacerle cara a sus papás o a sus mamás, de que ellos no lo ven o se dan vuelta y le hacen ustedes, como ¿qué pasa? Proverbios dice ahí, el que le hace el gesto a su padre y a su madre, que muera y que los cuervos le coman los ojos. Cuidado, hay un gran juicio sobre eso. Cuidado, tienen que tener cuidado. Y los padres, nosotros los hombres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Cuesta, hermanos, cuesta un montón. Pero sabemos que si hacemos esto, vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. Y sobre todas las cosas, vamos a estar enseñándoles a los otros hombres, a mi vida. Si ustedes hacen eso, van a ser una enseñanza para mí, para que yo recuerde hacer lo que tengo que hacer, que Dios mandó. Por más que no sean pastores o ancianos, tenemos todos los hombres que tener estas características. Y el día que haya que elegir a hombres para el servicio y la obra del ministerio, sumamente y doblemente tienen que tener estas características. Por lo tanto, alentémonos en esto y deseo ver mis hermanos hombres que sean ejemplo en sus casas para que puedan imitar, que podamos imitar también a Cristo en esto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción de la Escritura. Gracias porque nos estás enseñando a cómo ser una iglesia que hace las cosas bien. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos ser sabios a la hora de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor. Levanta hombres fieles de esta congregación para que puedan estar hablando tu palabra y viviendo una vida familiar digna de ser imitada. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.